recurriendo a la imagen de la agricultura, Cristo nos habla hoy del reino de Dios. Lo compara con la semilla que crece y con el grano de mostaza. El sembrador, obviamente, es Dios. El agricultor, como hemos escuchado en la primera lectura, que plantará un cedro que será tan grande que cubrirá toda la tierra. Dios es el agricultor, el que siembra la semilla. La semilla es Jesucristo, el grano de trigo, como ha dicho él mismo hablando de él. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Ese reino de Dios tiene como característica su pequeñez inicial y su progresivo desarrollo. Y lo encontramos tanto en nuestra alma como en la iglesia. Cristo va a decir, el reino de Dios está en medio de vosotros. Primero, el reino de Dios en nuestra alma. El día de nuestro bautismo, Dios sembró en nuestra alma la semilla de la gracia y sembró la semilla de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Semilla pequeña, insignificante a los ojos humanos, pero esa semilla prendió nuestra alma. Esa semilla prende en el alma del bebé sin que ese bebé tenga siquiera uso de razón. Ese bebé ya tiene fe, esperanza y caridad. Obviamente no puede hacer actos de fe. Un bebé no puede decir yo creo en Dios, ni puede hacer un acto de esperanza, yo espero en Dios, ni un acto de caridad, yo amo a Dios. Obviamente que no tiene uso de razón, pero ya tiene las tres virtudes teologales en su alma sembradas por Dios, las tiene en hábito. Y esa semilla va creciendo poco a poco y va echando profundas raíces en el alma, la vida interior, la vida espiritual, y va echando ramas. Esas ramas producen frutos, que son las buenas obras, la santidad, hasta llegar a ser el árbol más grande que existe, como hemos escuchado también en la primera lectura. Es decir, ese crecimiento es, ante todo, silencioso. A diferencia de las cosas humanas, que buscan el ruido, la publicidad, la ostentación, la apariencia, la aprobación de los hombres. El reino de Dios no. El reino de Dios en el alma, la gracia, crece y se desarrolla en el silencio de una vida inmolada, de una vida entregada a Dios y a las cosas de Dios. Esto es importantísimo porque nos ayuda para examinar nuestra vida espiritual. ¿Nuestro amor a Dios es verdadero o es aparente? ¿Todo lo que hago, lo hago realmente por Él o lo hago para ser visto por los demás? El venir a misa, venir a la adoración al Santísimo, el participar en actividades de la parroquia, ¿lo hago, como decía nuestro santo cura Brochero, por amor al corazón de Cristo? ¿Todo lo hago por Él? O, repito, para recibir el aplauso, la felicitación del sacerdote o de los demás que me ven y dicen, mirá qué buen cristiano, qué buen católico. El verdadero crecimiento y el verdadero amor a Dios se da en el silencio. En segundo lugar, ese crecimiento es lento. Así como el silencio nos ayudaba para examinar si nuestro amor a Dios es genuino o no, esta lentitud nos ayuda también para no desanimarnos, pensando que el crecimiento natural es paulatino. A nadie se le ocurre sembrar una semilla y pretender al otro día o a la semana o al mes o al año ver ya el árbol desarrollado. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuántos años? Así como el crecimiento natural, es lento, el crecimiento sobrenatural también. A los santos les llevó toda la vida. El otro día, en la charla sobre el Sagrado Corazón de Jesús, recordábamos a San Francisco de Sales cuando decía que hay que pasar por muchas imperfecciones para llegar
a la perfección. Acá lo importante es saber abonar el terreno del corazón, hacerlo cada día más fértil, más fecundo, regar esa semilla que Dios sembró con la oración diaria. San Pablo dice en su primera carta a los Corintios: yo planté, Apolo regó, pero ni el que siembra es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No somos nosotros, es Dios quien hace crecer la semilla. A nosotros sí nos corresponde hacer fértil el terreno, cuidar esa semilla y regarla. Es así como la semilla se va a convertir en árbol grande cuyas ramas lleguen hasta el cielo. Y en tercer lugar, además de ser silencioso y lento, ese crecimiento interior es arduo, es difícil, incluso hasta doloroso. Pensemos en todas las luchas y en todas las cruces. Cada uno sabe cuáles son las cruces que ha cargado, que carga en su vida. Es que ambos reinos, el de Cristo y el de Satanás, se disputan los corazones de los hombres. Desde el día de la siembra de esa semilla en nuestra alma hasta hoy, ¿cuántas pruebas hemos pasado? ¿Cuántas fuerzas se han coligado para matar esa semilla en nuestra alma? Para hacernos perder la fe, para hacernos perder la caridad, la amistad con Dios. También la palabra de Dios es una semilla sembrada en nuestra alma. Y como en aquella otra parábola que cuenta Cristo, la del sembrador, hemos de comportarnos con esa semilla de la palabra como con la tierra fértil y esforzarnos y luchar para que el enemigo no nos arrebate esa semilla. El reino de Dios entonces en el alma. Y esto que decimos del reino de Dios, particularmente en el alma, es también aplicable al reino de Dios en el mundo, que es la iglesia. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Ese grano de trigo que es Cristo fue hundido en el surco del dolor, murió y fructificó. La iglesia es el fruto precioso de esa siembra. Esa iglesia que como semilla pequeña e insignificante en sus comienzos, fue creciendo y diseminándose por todo el mundo. Comentando este evangelio, dice el padre Castellani: esa semilla que Cristo sembró en las riberas del lago y en un espacio de tierra equivalente a la provincia de Jujuy, produjo en el mundo efectos que ninguna otra semilla ha podido producir y se volvió literalmente el mayor de todos los árboles. Ya unos 30 años después de la muerte de Cristo, San Pablo podía decir que el nombre cristiano era conocido en toda la tierra, es decir, en todo el imperio. Y hoy día el Evangelio ha sido prácticamente predicado en todo el mundo. Pero ¿cómo pudo esa semilla crecer y desarrollarse? ¿Cómo pudo terminar imponiéndose en medio de un imperio pagano y de un imperio hostil a la fe? Pensemos que ese imperio tenía la fuerza política y militar, tenía la fuerza de las armas, o sea, tenía la fuerza física. La iglesia, en cambio, como sigue diciendo Castellani, contaba con la acción química, no la fuerza física. La acción química que era la persuasión y la transformación lenta. Dice Castellani: el Evangelio ha sido la revolución más grande que ha habido en todos los siglos y la única revolución que triunfó sin derramar más sangre que la suya. Pero no fue una revolución violenta, su acción no fue física sino química, igual que la del fermento. Así como el fermento actúa en la masa, así el Evangelio y la Iglesia actuó en el Imperio Romano y en el mundo hasta llegar a ser lo que es hoy. Es cierto que en el árbol de la Iglesia hay muchos frutos podridos, pero los hay también los sanos y jugosos y dulces, que son los santos de todos los tiempos. Frutos santos porque han sido engendrados por un árbol santo que hunde sus raíces en la profundidad de Dios. Árbol de la Iglesia
castigado y carcomido por las herejías, por las apostasías, por las miserias humanas, pero árbol divino, que a pesar de todas las crisis ha ido creciendo y cuyas ramas están diseminadas por el mundo entero. Y todo lo que hay de bueno, de hermoso y de grande en el mundo es gracias a la Iglesia. Y los grandes científicos y los mejores pensadores y las personas más útiles, más virtuosas y más santas que ha conocido la historia son hijos de la Iglesia, que como madre se encargó de engendrarlos, de darlos a luz, parirlos con dolor, de alimentarlos en la fe y de hacerlos crecer en la virtud. Y como también dice Castellani, cuando la Iglesia perdía un pueblo, conquistaba una nación. Y cuando perdía una nación, Dios le daba un imperio. Y cuando ese imperio se desgajó y media Europa se apartó de la Iglesia, Dios le descubrió para ella un nuevo mundo que fue América. Y hoy, a 20 siglos de su fundación, prácticamente no hay rincón en el mundo en que no haya llegado el Evangelio. Allá por el año 150, decía Tertuliano, somos de ayer y hemos llenado el mundo. Con más razón hoy. Pero si ese desarrollo fue silencioso y lento, al igual que el desarrollo de la semilla en el alma, también ha sido y es doloroso, porque esa semilla inicial ha sido regada con la sangre de mártires durante 20 siglos. Dice Cristo en el Evangelio de hoy, la tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. A lo largo de la historia, muchas veces trataron los enemigos de la Iglesia ahogar esa semilla, intentaron cegar ese tallo, talar ese árbol, pero inútilmente. Ese árbol seguirá invicto, seguirá de pie hasta el fin de la historia como Cristo lo prometió. Por eso la Iglesia es católica. Católica quiere decir universal, universal en el tiempo, ayer, hoy y siempre, y universal en la geografía, en el espacio, porque para eso Cristo la fundó, para que, como dice el Evangelio de hoy, sea árbol frondoso que cobije a todos bajo su sombra. Pensémoslo y acudamos a la Virgen, pidámosle que nos ayude a hacer cada día más fértil la tierra de nuestra alma, a regar con la oración la semilla que Dios sembró en el momento de nuestro bautismo, y que la Iglesia, semilla en sus comienzos, desarrollada y transformada hoy en árbol de gracia y de salvación, responda cada vez con mayor fidelidad a la misión que Cristo le encomendó, para que un día, cobijado bajo su sombra, podamos presentarle a Dios los frutos de las obras de santidad y seamos por Él admitidos en el reino de los cielos. Que así sea.